estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo una lectura True Crime sobre el caso Asunta. Espero que os guste, esta vez sin edición, sin micrófono ni nada, así que va sin editar y así va a estar mejor el vídeo porque me falla mucho tanto el micrófono y el programa de editar, así que bueno, eso voy al grano y espero que os guste. Bueno, si el mal es banal, entonces también lo pueden ser los motivos para llevarlo a cabo, dado que la tesis de Arendt es que la gente sin imaginación y con un pensamiento limitado puede llevar a cabo el mayor de los horrores. El mal absoluto se deduce que la gente corriente puede cometer un crimen al alcance de sus posibilidades, casero, también por razones banales, y en efecto este es el mayor misterio que nos presenta la muerte de Asunta, la niña de 12 años de origen chino que era hija adoptiva de los condenados Rosario Porto y Alfonso Basterra. ¿Qué motivo tenían los padres para asesinarla? Es cierto que el documental de Siminiani introduce para la reflexión determinados puntos oscuros de la investigación policial y judicial, pero no acaba de conseguir que dude de la justicia del veredicto. Las pruebas en su contra son determinantes y los posibles interrogantes que determinados hechos suscitan no son ni de lejos suficientes para que piense que los padres puedan ser inocentes. Daniel Callejero, en el estudio que le dedica a la serie, resume los hechos probados de la sentencia. El suceso se inicia el 22 de septiembre de 2013 con la aparición del cadáver de una niña asiática con signos de violencia en Santiago de Compostela. Se trata de Asunta Basterra. El 24 de septiembre se procedió a detener a la madre adoptiva, Rosario Porto, debido a sus contradicciones en el relato de los hechos. El 26 se hace lo mismo con el padre, Alfonso Basterra. Los padres están divorciados, aunque mantenían una buena relación, y Asunta pasaba tiempo con los dos. A los pocos días de descubrirse el cadáver, las pruebas confirman que la niña fue drogada y atada. Tanto el padre como la madre ingresarían en prisión sin fianza el 10 de octubre. Esto fue en una aldea o un pueblo de Santiago de Compostela que se llamaba Teo. A medida que la investigación avanza, se descubre que Asunta ingirió una gran cantidad de orfidal, que es un tranquilizante, que le pudo ocasionar la muerte. El 17 de octubre se decide que el crimen será juzgado por un jurado popular. Al día siguiente, el juez eleva la imputación de los padres a asesinato. Se descubre también una mancha de semen en la camiseta de la niña, pero se concluye que fue debido a contaminación cruzada. Se investiga a la persona a quien pertenece el semen de los análisis. Se trata de un violador, pero tiene coartada y se desestima su implicación. También se van sucediendo acontecimientos extraños que quedarán sin explicación aparente, como el allanamiento de la casa de Rosario por una misteriosa figura que intenta ahogar a Asunta. El 23 de junio de 2015 empieza el juicio. Algunos testigos van aportando información relevante. Por ejemplo, las profesoras de la niña afirman que les contó que su madre quería matarla y que le estaba dando unos polvos raros. Le echaba orfidal en la bebida y la niña iba a clase y se quedaba dormida. Y faltaba clase y demás porque, claro, con tanto orfidal
Durante el juicio se publica una serie de extrañas fotos que sirven para provocar una acusación de pederastia hacia Alfonso que nunca será probada. Se concluye que Asunta murió por asfixia y que fue atada con una cuerda que los padres tenían en la casa. Finalmente, el día 30 de octubre de 2015, 2 años después, los padres de Asunta son declarados culpables del asesinato por el jurado popular y serán condenados el 12 de noviembre a 18 años de cárcel. Ahí muy bien. Se dice que quería que la niña heredara la fortuna de los abuelos, se la dejaron a la niña. Y entonces la madre, en venganza, convenció también al padre para liquidarla. Posteriormente, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional rechazaron las apelaciones interpuestas por la defensa. Es cierto que esa mancha de semen durante un tiempo introdujo una hipótesis alternativa a la implicación de los padres. Pero es verdad, la explicación oficial parece convincente. No había signos de agresión sexual en el cadáver de la niña. No tiene sentido, además, que hubiera solo una mancha de semen en la camiseta si fue violada. Y se pudo confirmar que el sujeto aludido por la huella genética estaba en otra ciudad en el día que se produjeron los hechos. Otro de los puntos que destaca el documental es la declaración de un testigo, Manuel Crespo, que aseguró que había pasado por el lugar y la hora en la que supuestamente tenía que estar el cuerpo de Asunta y no lo vio. Y repito, un pobre bagaje para oponerse a unas pruebas demoledoras. La autopsia estableció que el día de su fallecimiento Asunta había ingerido la increíble cantidad de 27 gramos de lorazepam, que son por ahí entre 25 y 27 pastillas, porque el orfidal es de 1 miligramo. Y se probó que el padre había estado sacando grandes cantidades de ese medicamento en la farmacia. Si a esto le añadimos que los profesores pudieron confirmar que la niña estaba como dormida en días diferentes en los últimos meses, la conclusión no puede ser otra. Los padres la estaban mermando psíquica y físicamente de forma progresiva, sin prisa pero sin pausa. La cuerda de alpaca, muy poco corriente, que se encuentra en el domicilio de los padres, idéntica a la que se halló en el cadáver, acaba por dibujar una escena de evidente culpabilidad. Son unas cuerdas. La cuerda de alpaca es una cuerda finita y así como naranja. Aquí había muchas que se utilizaban también para los animales. Es finita para estar ahí cosas. Yo aquí las había cuando era niña, las tenía mis abuelos. Y es aquí donde hay que hacer el mayor esfuerzo de imaginación. Porque para entender este caso y contrariamente a lo que plantea Hannah Arendt, tenemos que lidiar con un pensamiento que es de todo salvo banal, porque aquí no se trata de seguir órdenes o de cumplir con el deber sagrado de un soldado. Eichmann descarga en el Tercer Reich la culpa porque él no era quien ordenaba exterminar a los judíos. Su deber era ocuparse de que eso se llevara a cabo. Este libro mezcla aquí, Vicente Garrido mezcla y casos. Pero en este crimen mínimo, comparado con el holocausto y sin embargo definitivo con un ser humano, se supone iniciativa y capacidad de gestionar la propia vida en los autores del asesinato. No están acobardados, no temen la reacción condenatoria de nadie por abstenerse de matar a su propia hija, sino que contrariamente lo planifican durante largo tiempo y en el día señalado acaban con su vida. Ahora bien, que el móvil sea todo un misterio no es nada nuevo en la historia del crimen. Simigliani, que es un gran cineasta que comprende que ese es el gran tema subyacente de este episodio criminal, intenta acercarnos a la psicología de los padres en unas escenas particularmente brillantes. Cuando nos ofrece la grabación en audio de la conversación que ambos tienen mientras permanecen en celdas contiguas
en espera de declarar ante el juez. Rosario parece abatida y es su exmarido quien le da ánimos. Él es plenamente consciente de que sus conversaciones son grabadas. Por ello tiene que esforzarse en enviar un mensaje a Rosario que no dé motivo para la suspicacia y una y otra vez le pide que cuando declare ante el juez y lo haga con un testimonio sin fisuras, que lo haga con un testimonio sin fisuras, porque no sospeche. Pero es difícil ir más allá. La pareja no confesó en ningún momento y ante esta negativa solo podemos especular sobre sus razones. Hay dos hechos de gran importancia. El primero es la ingenuidad del procedimiento seguido. Cualquiera que haya visto un poco de la vasta producción de series de ficción policíaca, por no hablar del true crime, sabe que un cuerpo atiborrado de pastillas solo puede obedecer a dos causas: el suicidio y el homicidio por envenenamiento o como precursor facilitador del acto homicida. No obstante, es complicado plantear una escena de suicidio en una niña de 12 años que, más allá de la natural tristeza por la muerte de sus abuelos maternos, no parecía en absoluto sentirse deprimida, a lo que hay que añadir, por supuesto, la gran dificultad de que alguien como ella pueda acceder a una cantidad tan ingente de pastillas y durante tanto tiempo. Es sencillamente desconcertante que unas personas cultas como los padres de Asunta pensaran que podrían salir indemnes de un acto de esta naturaleza. Pero la realidad es tozuda y causa asombro que todos esos actos tendentes al homicidio se realizan con tan poca maña para evitar la incriminación. Por ejemplo, antes hemos mencionado que las cámaras de una gasolinera captaron a Rosario y a su hija en el coche el día del asesinato, cuando ella había declarado que en esos momentos iba sola en el coche y que Asunta estaba en casa estudiando. Pues bien, esa ingenuidad en la elaboración del crimen tiene una enorme relevancia, porque es un indicador claro de que su pensamiento no estaba plenamente instalado en la realidad, y con ello nos situamos en una zona gris que el Código Penal desatiende, porque no ha sido concebido para dibujar con trazo fino las singularidades de la mente, sino para asignar en cajas estancas, porque voy tan deprisa, con grandes etiquetas, totalmente cuerdo. Cuerdo con atenuantes, enfermo mental. Los informes forenses. La etiqueta cuerdo con atenuantes es una pobre aproximación a esa zona gris, porque contempla únicamente los hechos que actuaron para quitar una cierta capacidad de libertad en la acción homicida. Nos referimos a circunstancias como la intoxicación, un grave trastorno de personalidad o actuar bajo un impulso o arrebato que condiciona el entendimiento o voluntad del actuante. Pero Rosario y Alfredo Alfonso nos incluyen en esa franja bien delimitada. Lo suyo es otra cosa. Hay una pobreza de pensamiento práctico. Todo lo urdido se desmonta con extrema facilidad, pues estar drogando a la niña durante semanas es una invitación al arresto inmediato. Todo esto es bien diferente a lo que Arendt achacaba a Eichmann, que era ser un imbécil moral. Por el contrario, el jerarca nazi era un portento en inteligencia práctica. Era el arquitecto de la solución final, un as de la logística. Su problema era que no sentía ningún escrúpulo moral en contribuir a la muerte de millones de personas, al igual que otros muchos nazis significados. Por otra parte, tampoco podemos hacer uso como explicación de este caso de lo que se llama la folie à deux, porque este cuadro clínico requiere que uno transmita una idea delirante y absurda a su acompañante, de tal manera que se sitúan completamente fuera de la realidad, es decir, la psicosis, lo que no es el caso de la pareja condenada, que ambos estén flipando.
y concuerden en las psicosis, en los delirios. Pero ¿qué sucede con esa imbecilidad moral que vio, que vio Arendt en Eichmann, según la cual era incapaz de comprender que como ser humano tenía la obligación de verse afectado por la finalidad de las órdenes recibidas? Es algo que también podemos atribuir a Rosario y Alfonso. De Alfonso Basterra no se dedujo nada clínicamente significativo, pero lo que se hizo público con motivo del juicio acerca de la salud mental de Rosario no sirve para atribuirle la dureza emocional propia de un imbécil moral, característica de una psicópata. Por una parte, quedó demostrado que la madre siempre trató correctamente a su hija, que los testigos afirmaron que en los primeros años existía una gran complicidad entre ambas, pero tampoco hay evidencia alguna de que su relación posterior fuera maligna en ningún sentido. Las depresiones frecuentes y la inestabilidad emocional que sufría Rosario no pueden guardar relación con un asesinato premeditado. Otra cuestión sería si ella hubiera intentado un homicidio seguido de su suicidio, lo que no es el caso. Por otra parte, una relación marcada por la severidad o la crueldad hacia la niña habría sido detectada por su entorno, que siempre consideró a Asunta una niña bien equilibrada. El documental nos lleva por este laberinto solo de modo implícito, sin contar con la colaboración de los interesados, como ocurre en The Ginge, El Gafre o en The Staircase. Es imposible ir más allá. Siminiani emprende la vía más diáfana, la de las dudas y contradicciones, y lo hace con una factura brillante, yendo a los lugares más importantes y hablando con personas significativas, sin olvidarse de poner de relieve el sempiterno amarillismo que determinadas cadenas generalistas han aceptado como una seña de identidad. Una escena lo dice todo. Un periodista, al salir Basterra de los juzgados, le lanza la siguiente pregunta: ¿Usted participó en el homicidio? A la que éste responde con una mirada asesina. Y no olvidemos los minutos de televisión que llenaron unas imágenes donde se veía a Rosario supuestamente riendo mientras Asunta No olvidemos los minutos de televisión que llenaron unas imágenes donde se veía a Rosario supuestamente riendo mientras se procedía a la reconstrucción del crimen, que el documental explica de manera convincente en beneficio de aquella y deja en pésimo lugar a todas esas opiniones expertas sobre la maldad intrínseca de la madre. Y bien, si ambos están cuerdos, ¿por qué matar a su hija? Desde la distancia, el único recurso es pensar con ustedes. Recuerden, primero tuvimos que definir toda la planificación del crimen como absurdamente incriminatoria. Esto por sí no prueba nada. Hay otros muchos casos que son muy fáciles para la policía y el autor pensó que se iba a escapar sin ir más lejos. El otro célebre caso de Ana Julia Quezada y el asesino. Sin ir más lejos, el otro célebre caso de Ana Julia Quezada y el asesino del hijo de su pareja. Pero es un indicador de que todo el proyecto era una ensoñación absurda, una quimera, una fantasía que fue interpretada como beneficiosa para ambos, e incluso quizá también para la propia niña que, sin sus abuelos, ya no podría ser tan feliz. No se pueden administrar 27 gramos de lorazepam en un día y pretender que eso no vaya a tener consecuencias. Sin llegar a constituir una causa legal para atenuar y mucho menos exonerar la culpabilidad, no podemos sino pensar que ambos caminaron por esa zona gris indefinida entre la realidad y lo que deseaban que fuera real. Una vida más libre sin la responsabilidad de hacer frente a una niña que pronto sería mayor. Algo que corroyó su inteligencia y su espíritu
y que los metió en un laberinto del que no pudieron escapar. Y eso es todo.